Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre las macrogranjas, su definición legal, si están reguladas en alguna normativa dentro de España y ver concretamente pues, la capacidad máxima productiva en las explotaciones de ganado. En primer lugar vamos a ver qué es una macrogranja y cómo lo define la ley. Pues bien, en principio no existe ninguna definición legal ni ninguna definición técnica de lo que es una macrogranja como modelo de ganadería. La legislación española, ninguna norma, regula ni define lo que es una macrogranja. Realmente este es un término que viene siendo utilizado por algunas organizaciones para hacer referencia a determinadas explotaciones ganaderas o granjas de producción intensiva, pero de un tamaño grande. Pero realmente tampoco ellos mismos definen lo que es esa macrogranja, ni qué número de ganado tiene que pasar para entender que es una macrogranja. Y es que ya decimos que en la legislación española no está regulada la definición de macrogranja. Lo que sí que está regulado y de forma muy estricta son bueno, pues los requisitos y demás controles que deben pasar las explotaciones ganaderas para su correcto funcionamiento dentro de la, ya decimos, de la legalidad y de la normativa. En algunos casos, como en ganado porcino, está regulada la capacidad máxima productiva. En bovino está pendiente de aprobación un real decreto que también nos lo regula. Pero antes de verlo, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si te suscribes y lo compartes este tipo de vídeos, nos ayudas mucho a seguir difundiendo esta información sobre derecho agrario. Como estamos diciendo, en el sector porcino no existe tampoco la definición de macrogranja, pero lo que sí que hay es una diferencia o definición diferente entre el sistema de producción, es decir, ganadería intensiva y ganadería extensiva, y que están reguladas además perfectamente todas las normas, como decimos, básicas de ordenación de las granjas porcinas, su definición, su capacidad máxima productiva, las condiciones mínimas de infraestructura, de equipamiento y manejo, la ubicación, bioseguridad, las condiciones higiénico-sanitarias, los requisitos medioambientales, para que permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector porcino. Igual ocurre en otros sectores, ¿no? Pero además, bueno, pues que todo sea conforme a la normativa vigente en España en materia de higiene, de sanidad animal, de identificación y registro, de bienestar animal, de medio ambiente y de cambio climático. Las normas básicas, la legislación básica en explotaciones de porcino sería para granjas de ganado porcino intensivo el Real Decreto 306 de 2020 de 11 de febrero, que establece las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Y para ganado porcino extensivo está el decreto 1221 del año 2009 de 17 de julio, que regula las normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. En estas normativas lo que nos vienen a distinguir básicamente es lo que se entiende por ganadería extensiva y ganadería intensiva. Básicamente, el sistema de producción intensivo es el que utilizan los ganaderos cuando alojan a los animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación que es fundamentalmente a base de pienso y además que supere una carga ganadera de 15 cebos por hectárea o su equivalente de acuerdo con las tablas recogidas en el Real Decreto 306 del año 2020. Por lo tanto, está, ya decimos, perfectamente regulado todos los requisitos y perfectamente controlados, ya decimos, todos los sistemas de bienestar animal, de higiene veterinarios, etcétera, ¿no? Y en cuanto al sistema de explotación extensivo, es aquel que está basado bueno, pues en la utilización de los animales de la especie porcina en un área continua y determinada, caracterizado también por una carga ganadera definida y por el aprovechamiento directo por los animales de los recursos agroforestales. O sea, básicamente es el aprovechamiento directo de los pastos, ¿no? Principalmente mediante pastoreo.
Esa es un poco la diferencia, ¿no? El sistema de alimentación, aunque no quita también que en ganadería extensiva también se les pueda complementar con piensos y materias primas vegetales. En cuanto a la carga o capacidad máxima productiva, hablamos del sector porcino. En las explotaciones de ganado porcino intensivo sería hasta 720 UGM, unidades de ganado mayor. Recordemos que esto es de aplicación estatal en todo el territorio español. Sí que hay una tabla en el Real Decreto en la cual, dependiendo del sistema productivo, pues tendrá una capacidad máxima ganadera. Pero en España y en Castilla y León hay dos tipos fundamentales o mayoritarios de explotaciones de ganado intensivo porcino, que serían las de las madres reproductoras con sus lechones y las de cebo, hasta 120 kilos. Este Real Decreto lo que nos dice es que la capacidad máxima productiva serían de 2.400 animales para las madres reproductoras con sus lechones y las de cebo de hasta 120 kilos pues serían de 6.000 animales. Pero bajándolo en una comparación, por ejemplo, en Castilla y León, para explotaciones de madres con sus lechones serían de unos 350-400 animales, que está muy alejado de lo permitido de hasta 2.400 cabezas de ganado, ¿no? O sea, de 350 a 2.400, pues estamos hablando de una diferencia importante. En cuanto a las explotaciones de porcino intensivo de cebo de hasta 120 kilos, la media en Castilla y León estaríamos hablando de unos 1.800 animales, también muy alejado del máximo de 6.000 animales que está permitido por el Real Decreto. Por lo tanto, vamos, es que a pesar de que ya decimos que no existe la definición de macrogranja, en ningún caso, primero, no se podría nunca tener, ya decimos, más de 6.000 animales de cebo o 2.400 de madres reproductoras, pero es que encima la media en Castilla y León, por ejemplo, del tipo de explotaciones está muy alejado de esos números. Por tanto, estamos siempre dentro de toda la legalidad, siempre que se cumplan todos los requisitos y se cumpla esta capacidad máxima productiva, estamos dentro de la ley, que además ya decimos que sí, que exige unos controles muy estrictos. Si nos pasamos, esto está totalmente regulado las infracciones y el tipo de sanciones, como veremos más adelante, ¿no? Por tanto, está perfectamente regulado las dimensiones y capacidad máxima de las explotaciones en función de su orientación, ciclo cerrado, selección, multiplicación. Viene todo perfectamente regulado en el Real Decreto 306 del 2020. Y ya decimos que si estamos dentro de estos límites, la granja es legal y sometida, ya decimos, a estrictos controles veterinarios y medioambientales. En caso de incumplirse, pues están sometidos a importantes sanciones económicas. En cuanto al sector bovino, de las granjas de explotación bovina, está en trámites de un proyecto de Real Decreto. En este caso, se prevé en el borrador una capacidad máxima productiva de 850 unidades de ganado mayor, que viene a equivaler a unos 750 vacas de leche y unos 1.500 terneros de carne. Pero la inmensa mayoría de las explotaciones bovinas en Castilla y León no superan estas dimensiones. En todo caso, aunque haya alguna que lo supera y entrara en vigor este Real Decreto, por supuesto que seguirían perfectamente legales y en vigor, porque tienen todas las autorizaciones y ya decimos que igualmente están sometidas a estrictos controles veterinarios, sanitarios, bienestar animal, etcétera, ¿no? En cuanto al sector de las granjas avícolas, tenemos el Real Decreto 637 del año 2021, de 27 de julio, por las que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. Aquí también pues depende del sistema productivo, pues las vienen clasificando, vienen regulado también totalmente todos los requisitos de equipamiento, de distancias, de bioseguridad, de higiénicos sanitarios, veterinarias, o sea, viene absolutamente regulado todos los requisitos, ¿no? Pero lo que nos dice esta normativa también es que si tienen más de 40.000 gallinas ponedoras, se tienen que someter a la normativa de reducción de amoníaco, ¿de acuerdo?
y también en todos los casos tendríamos que someternos también a la Ley de Prevención y Control de Integrados de Contaminación si estamos hablando de más de 40.000 animales bueno, pues gallinas ponedoras, ¿no? Es una ley específica que vamos a ver más adelante. En cuanto al régimen sancionador, el artículo, por ejemplo, 19 del Real Decreto 306 del 2020 nos remite a la Ley de Sanidad Animal de 2003, que ya decimos que regula también pues todos los requisitos a los que deben someterse los animales, ¿no? En las explotaciones ganaderas, porque si no se someten a estos estrictos controles, hay un catálogo de infracciones muy exhaustivo en el cual, bueno, pues si se incumplen vienen sus correspondientes sanciones económicas, que en algunos casos pueden llegar a ser muy elevados. O sea, por ejemplo, si nos estamos pasando de la capacidad máxima productiva y nos pasamos en un 10% de los animales previstos y autorizados, estaríamos hablando de infracciones graves que tienen multa de hasta 60.000 euros. Pero si además esto, o sea, produce un riesgo para la salud, estaríamos hablando de sanciones de hasta 1.200.000 euros. Por tanto, quiero decir, o sea, ya decimos, está absolutamente controlado y regulado, temas de infracciones y temas de sanciones si nos pasamos de la capacidad máxima productiva. Además, en último lugar, como hemos apuntado anteriormente, en determinados casos es obligatoriamente las explotaciones porcinas y de ganado bovino y avícolas estarían sometidas a la Ley de Prevención y Control Integrados de Contaminación, o sea, el Real Decreto 1 del 2016. Mediante aquí lo que se establecen es medidas para evitar o al menos reducir las emisiones a la atmósfera, agua y suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, ¿no? En estas derivados de estas bueno, pues de las emisiones de estas explotaciones, ¿no? Y por tanto, todas las explotaciones avícolas que pasen de 40.000 plazas, si se tratan de gallinas ponedoras, tienen que someterse obligatoriamente a esta ley, bueno, pues con requisitos aún más estrictos de los marcados en la normativa específica. 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kilos y 750 plazas para cerdas reproductoras. Si nos pasamos de estas unidades o cabezas de animales, aunque estemos dentro de los límites permitidos por su normativa específica, se someten además especialmente a esta ley de prevención y control integrado de la contaminación, es decir, tiene ya decimos unos controles y requisitos más estrictos para, para evitar, ya decimos, pues, bueno, pues las emisiones al medio ambiente, ¿no? de las emisiones de estas explotaciones ganaderas. Las infracciones tipificadas en esta ley específica de prevención y control integrado de la contaminación pueden tener aún más importantes sanciones económicas, que podrían llegar, en casos de infracciones muy graves, hasta los 2 millones de euros con una clausura definitiva total o parcial de las instalaciones. Por eso decimos siempre que las explotaciones ganaderas, o sea, por regla general, cumplen con todos estos requisitos, porque bueno, lo normal es como están sometidos a estos estrictos controles, lo que no van a querer es, bueno, pues arriesgarse a incurrir en estas determinadas infracciones con unas sanciones económicas y hasta de clausura muy importantes y de clausura definitiva hasta incluso de la propia explotación, ¿no? Lo que una vez más nos demuestra es el estricto control al que están sometidos todas las explotaciones ganaderas en España y más concretamente en Castilla y León. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Además, si quieres más información sobre el derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agroniuscastilleleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes ir al blog tienda.agroniuscastilleleon.com. Muchas gracias.